propiedades de los rayos. Características, para qué sirven, equipos de rayos X. Ahora, en todo eso viene otra parte que viene a ser qué propiedades tienen los rayos X. ¿Por qué es importante saber sus propiedades? Porque gracias a sus propiedades sabemos los riesgos que pueden tener. El mejor ejemplo de riesgos, efectos colaterales que tiene, es Chernobyl. Hay la bomba atómica, hay Chernobyl, Fukushima. Hay varios accidentes nucleares que hayan visto qué efectos colaterales pueden tener en los seres humanos, ¿no? Los efectos colaterales que van a causar teratogénesis, o también llamadas deformaciones. Todos ustedes saben que los rayos X, por ejemplo, ¿son nocivos o no? Sabemos que son nocivos, ¿no? Expuestos, pero ¿a qué dosis? ¿Y por qué son nocivos? ¿Qué características tienen para que sean nocivos? Llevan la materia, entre otras cosas, para saber sus propiedades, características, cómo actúa. En este caso estamos viendo sus propiedades. Entre las propiedades que tienen es la capacidad de ionizar, ionización se llama. Esta capacidad de ionización que se tiene en estas imágenes son las capacidades que pueden producir teratogénesis, malformaciones o alteraciones, ¿no? Esto debido a sus... Por ejemplo, ustedes van a ir aprendiendo en el transcurso de la materia radio 1 y radio 2 si se puede tomar una embarazada, una radiografía periapical o una panorámica. Si está embarazada y es de emergencia y está con odontalgia, ¿se puede tomar? Hay que pensar cómo, qué, o va a aguantar el dolor en una etapa de gestación que puede producir un aborto, o tomamos una radiografía, ¿no? O sea, son cuadros y escenarios que se ponen así. Entonces, para ver esos cuadros hay que ver qué propiedades tienen, qué riesgos tenemos y qué posibilidades también tenemos de prestar servicios y evitar este tipo de alteración. Estas imágenes que ustedes están viendo son los llamados hijos de Chernobyl. Son imágenes de Chernobyl, donde hay un centro de salud donde han quedado todos que eran niños en el momento y han sido afectados, ¿no?, por la radiación, estaban en etapa de gestación. Entonces, es bueno saber sus propiedades porque eso nos va a dar varias pautas. Entre esto, por ejemplo, puedo saber, como acabamos de hablar de un caso de una mujer que está embarazada o no, puede ser que sepa o que no sepa que está embarazada, ¿no? Hay diferentes escenarios. Nosotros tenemos que estar cuidando constantemente. Entre las propiedades tenemos que ver, uno, el poder de penetración. ¿Qué se refiere al poder de penetración? Aquí, por ejemplo, tenemos rayos alfa, beta, ¿no?, y los rayos X. Y aquí tenemos diferentes barreras, ¿no? Puede ser papel, aluminio, plomo, hormigón. Si observamos aquí los rayos X, traspasa el papel, traspasa el aluminio, pero se detiene en el plomo, ¿no? Vemos aquí otro tipo de radiación, inclusive traspasa el plomo. Al saber que el plomo es una barrera y aquí se detiene su poder de penetración, entonces actuamos como una barrera, este tipo de material. Los mandiles que usamos en radiología, los que están en rote, ¿alguien aquí está en rote o nadie? Uno. Los que están usando mandil, ¿de qué son sus mandiles? No los mandiles blancos, los otros que usan. ¿De? Plomo, ¿no? ¿Por qué es plomo? Porque se ve ahí en la imagen que es un material que evita que penetre, que traspase, ¿no? Es una barrera. Entonces, el poder hemos hablado de la ionización. ¿Qué es la ionización? La capacidad de alterar las funciones de una célula, especialmente a nivel del ADN. Si altera a nivel del ADN, va a producir teratogénesis o malformaciones, como acaban de ver.
Esa es una de las propiedades. Otra propiedad puede ser el poder de penetración, de traspasar diferentes estructuras o sustancias. Y al saber qué estructuras traspasa y qué estructuras o sustancias no traspasa, puedo ver, como en este caso, que el plomo es una barrera efectiva. Entonces, al saber que el plomo es una barrera efectiva, en los laboratorios de rayos X, las barreras que tenemos van a ser siempre estructuras de plomo. Un vivo ejemplo, los que están en rote van a manejar mandilas de plomo. Los que están en rote van a manejar las barreras o los biombos. Esos biombos que tienen ruedas, que son las barreras, son también de plomo. Entonces, todas las estructuras que manejamos ahí son de plomo. Aquí abajo, en los servicios que prestamos, todas las paredes son de plomo, tanto así que no tenemos señal de celular, está blindado ese cuadro, ¿no? Entonces, pero gracias a que, al ver qué propiedades tiene, ¿no? Entre estas, el poder de penetración se detiene al plomo. El papel, el aluminio, otro tipo de metales no son efectivos, pueden traspasar tranquilamente, entonces no actúan como barrera. Si está una mujer embarazada, podemos tomarle, sí, podemos colocar un mandil especial, un collarín, colocarlo hasta aquí y solo dejar expuesta la parte bucal y tomar la radiografía de emergencia. Obviamente no le voy a pedir una panorámica, ¿no? A lo mucho que puedo trabajar es una periódica. Entonces, esto es gracias a sus propiedades. Entre sus diversas propiedades inclusive está su longitud de onda. Comparando con otros rayos, la longitud de onda de los rayos X no es una onda corta. En cada pico se mide la distancia, que puede ser mayor, ¿no? Onda larga, onda corta, básicamente es una onda intermedia, ¿no? Es otra de sus propiedades que tienen los rayos X. Los rayos X no van de manera directa, no van de manera oscilatoria. Oscilatoria significa que va a tener picos y la distancia entre cada pico entonces se llama longitud de onda. Unos son de longitud de onda larga, otros son de longitud de onda corta. En este caso sería longitud de onda intermedia. Entonces así poco a poco estamos viendo las propiedades de los rayos X, ¿no? El aspecto electromagnético, cómo viaja de manera oscilatoria con una longitud de onda intermedia. Una longitud de onda larga ni corta, es una longitud de onda intermedia. ¿Está bien? Entonces, si sumamos todo eso, nosotros podemos tener otras características más. Por ejemplo, entre sus características, en lo que acabamos de hablar a un inicio, es la capacidad de ionizar. Esta capacidad de ionizar es la capacidad que le da de dañar tejidos. El daño puede ser temporal, puede ser daño permanente, dependiendo de qué, la dosis, la cantidad. Por ejemplo, en el rote de radiología, los que están pasando con la doctora, ¿correcto? Están pasando ahora. El próximo rote va a pasar conmigo. No es que seamos locos, sino en cada rote absorbemos una cantidad de radiación determinada. No sé cuántas radiografías estarán tomando ustedes, pero haciendo cálculos son como 500 por lote que se toma, ¿no? Y 500 radiografías que tomamos, el docente que está ahí, ustedes van a pasar de rote y ya no vuelven más, si Dios quiere, no sabemos si repiten al año. Pero nosotros de los 6 rotes estamos 3, y en 3 rotes absorbemos una cantidad considerable de radiación. Y eso no es por un rote, es por años. Si yo estoy ahí como docente 12 años, son 12 años que absorbo radiación, ¿no? Entonces, esa absorción va a tener a la larga, tal vez sí o tal vez no, un efecto colateral. Este efecto colateral es gracias a una de sus características físicas, que es la característica de ionizar. Otro aspecto es que, como toda molécula,
no va a tener, a diferencia de esa tabla de valencias que tienen de química, que tiene peso, masa, esta no tiene ni peso ni masa. Significa que es un átomo neutro. Al no tener peso ni masa, es un átomo neutro. Otra característica física es la capacidad de fluorescencia. ¿Qué significa la fluorescencia? Porque dice aquí abajo, ¿no? Al entrar en contacto con ciertas sales minerales, da la fluorescencia, va a formar la silueta, la forma que nos va a dar la densidad. Un vivo ejemplo son las radiografías, ¿no? Que son o de huesos. Si me fracturo un brazo, obviamente van a tomar una radiografía. ¿Los huesos de qué están formados? De hidróxido de calcio, hidroxiapatita, ¿correcto? El esmalte, la dentina también son tejidos mineralizados. Al ser mineralizados son sales minerales. Esas sales de hidroxiapatita van a tener reacción de fluorescencia en relación a los rayos X. Por eso podemos observar que tenemos bastante de eso. Otro aspecto que hemos hablado en relación a la masa y al peso que no tiene, entonces la carga va a ser neutra, va a ser un átomo neutro, eléctricamente neutro. También otro efecto es que no puede reflejarse ni refractarse, ¿no? Es otra característica física. Básicamente, estas son sus características físicas principales de los rayos X. ¿Por qué se llamaban rayos X? ¿No? Y les he mostrado unas imágenes a un principio de Chernobyl. Quien descubre es William Conrad Roentgen, en 1895. Roentgen descubre, no era médico, no era odontólogo, era un físico, descubre de una manera accidental, ¿no? Y como no sabía específicamente para qué servía, entonces lo llamaban, ustedes como van a una fiesta, en algún grupo social, ven a alguien que no conocen, ¿cómo lo llaman? Un X, ¿quién será? ¿No? Porque no saben quién es, ¿correcto? Está ahí, pero no saben quién es, ¿no? En este caso igual, descubre, pero no sabía para qué era, por eso los llamaban también rayos X, porque a un principio no sabían qué era, qué características físicas tenía, y la principal de ellas no sabían que tenía la capacidad de ionizar, porque todos los que han trabajado con rayos X han fallecido, ¿no? Madame Curie, Pierre Curie, que eran los de los rayos X, su esposo ha fallecido primero, después ella, y así hay varios que hasta que no hubo los desastres nucleares, el ciencia tomó en consideración de que es riesgoso. Porque a un principio esto inclusive exhibían en circos, le tomaban la radiografía de la cabeza y supuestamente decían, se va a morir de esto porque salió una calavera y decían, en 5 años se va a morir, o un atractivo del circo. Imagínense una máquina que en un circo tenían y tomaban la máquina para predecir el futuro, pero no sabían los efectos colaterales. Con los años, y al saber las características, recién descubren lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno es que nos sirve para hacer diagnóstico, es un examen complementario, lo bueno. Lo malo es la dosificación. Hay que tener equipos específicos y hay que saber dosificar para poder trabajar, ¿no? Los equipos, obviamente, gracias a esto, han sido lo que nosotros manejamos, los equipos de rayos X. Esta es una foto del equipo que tenemos arriba, en el aula, el cabezal. De la parte del cabezal que han debido llevar con la doctora Aparatos, que es la parte que genera los rayos X. El lugar principal es la ampolla, ¿no? La ampolla es la parte donde se generan los rayos X. Para generar necesita energía. La energía se va a dar a través de la corriente eléctrica. Ustedes que están en Rote, todos los días que van a tomar radiografías, ¿qué es lo que hacen los primeros? Eso va a dar la energía. Ánodo, cátodo, todos los cables realmente para generar energía tienen dos polos, uno positivo, otro negativo. Alguien me dirá, pero he visto mis enchufes con tres, es tierra el tercero, tengo que reparar, ¿no? Entonces, los dos principales son los polos positivo y negativo.
Esta es la ampolla que está dentro del equipo y es la que va a generar los rayos X. Los rayos X es una molécula eléctricamente neutra, ¿no? Existe un balance de fuerzas electrostáticas y centrífugas. Es esto, ¿no? Que mantiene los electrones en órbita alrededor del núcleo. Para que se genere esta energía de los rayos X, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que haber que un vivo ejemplo de esto para generar energía con el agua. ¿Qué se hace con el agua? Se calienta, va a haber vapor, ¿no? Antes había máquinas a vapor, barcos a vapor. Entonces, en este caso, el calor va a hacer que las moléculas choquen y al chocar una molécula con la otra, causan destellos de energía. En este caso van a chocar millones de moléculas, ¿no? Y al chocar las moléculas van a causar energía. Estas moléculas están estáticas. Cuando hay calor comienzan a girar, ¿no? Por eso dice centrífuga, ¿no? La fuerza centrífuga comienza a girar. Giran más rápido alrededor de su núcleo, giran y giran. Cuando ya gira más rápido, una molécula choca con la otra, que son los electrones, y ese choque causa energía. Cuando está dentro de la ampolla, no va a salir los rayos X así, en el tubo, sale de manera divergente. Y también sabemos que no viaja recto, viaja de una manera oscilatoria. ¿No? Esto es gracias a sus características. La composición es como la estructura molecular de cualquier materia, esto es materia, ¿no? Donde va a tener un núcleo, entonces estamos observando, con neutrones y protones. En la capa externa van a estar estas estructuras que se llaman los electrones. Estas por el calor comienzan a calentar, a girar rápidamente. Y una molécula reacciona con otra, hacen contacto y chocan y generan energía. En la ampolla, en el cabezal de los que están en rote, se les muestra desarmado el cabezal. Y parte del cabezal, dentro del cabezal que tenemos, para que se refrigere, ¿qué tiene el cabezal? Aceite, ¿no? El aceite va a ayudar a que se refrigere para que no se sobrecaliente. ¿Está bien? Entonces, si se refrigera es porque hay calor. ¿Y por qué hay calor? Porque hay una reacción de velocidad gracias al calor, donde chocan las moléculas y genera energía. Entonces, ¿qué es lo que chocan? Son los electrones. ¿Cómo está el núcleo formado? Por neutrones y protones. ¿Correcto? Y ahí tenemos los equipos de rayos X que ya han llevado los equipos. En todos estos, ¿dónde se generan los rayos X? En el cabezal. El cabezal es la fuente principal donde se generan los rayos X. Si hablamos de las partes de los equipos, la parte donde se genera es la parte del cabezal. ¿Ya? El cabezal es lo que genera los rayos X. Bajo esta comprensión, tendríamos que ver qué es la radiación en sí. Y acabamos de hablar, en palabras más sencillas. Es la emisión de energía que va a generar un cuerpo o una masa, ¿no? Física, que viaja por algún medio al vacío hasta ser absorbida por otro cuerpo, cuando chocan dos moléculas. Y puede propagarse en forma de onda. Hemos visto longitud de onda intermedia, ¿no? La radiación electromagnética o partículas de radiación corpuscular. Lo que estamos y hemos hablado hacia momentos atrás. ¿Está bien? Entonces, eso es la radiación. Es una emisión de energía generada o emitida por un cuerpo que viaja por algún medio al vacío y es absorbida por otro cuerpo. En este caso, ¿qué absorbe? Pues una persona embarazada pueden tomarle, sí, pero en pequeñas dosis.
¿Qué pasa? Impacta y absorbe. Por eso les acabé de decir momentos atrás que con la doctora intercalamos rotes, porque cada uno en cada rote absorbe, ¿no? Absorbemos una cantidad X de rayos X, entonces podemos tener problemas. La doctora tiene problemas de tiroides, ya se hizo operar todo y tuvo problemas debido a la radiación, ¿no? Entonces hay factores así que a la larga van a ir afectando. Ahora, los tipos de radiación que vamos a tener nosotros va a ser uno de estos tres, donde las partículas con masa y carga, partículas con masa y sin carga, y radiación electromagnética. ¿Cuál hemos dicho? En los rayos X hemos dicho que tiene ¿qué estructuras? Neutrones, ¿no? Entonces, el tipo de radiación puede ser partículas con masa y sin carga, neutrones. Esta vendría a ser, ¿no? Hay partículas con masa y con carga, y radiación electromagnética, que son fotones. Nosotros hemos visto que en el núcleo tiene neutrones y protones, y en la órbita tiene electrones, ¿no? Es la composición de la materia. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Ahora, si yo veo la composición de la materia es así, va a tener un núcleo muy similar a una célula, ¿no? La célula es obviamente más compleja. Una célula, pero igual tiene un núcleo y tiene el citoplasma con los organelos, ¿no? Diferentes tipos de organelos. En este caso es más sencillo. Tiene un núcleo donde vamos a estar viendo ahí lo que acabamos de hablar, protones y neutrones, y en la órbita van a estar los electrones, ¿no? Esta es la composición de la materia. Los rayos X son materia, estamos hablando de partículas, ¿correcto? Entonces, la radiación puede ser ionizante y no ionizante. La no ionizante no es riesgosa. La ionizante es, ¿por qué? Porque acabamos de ver que una de las características físicas de la radiación es la ionización. ¿Qué es la ionización que hemos hablado? La capacidad de alterar tejidos, no de manera positiva, sino de manera negativa. Exactamente, ¿qué altera en un tejido? Lamentablemente altera el ADN. Al alterar el ADN, va a alterar toda la arquitectura genética. Por eso, con efectos de radiación, los que están expuestos generalmente pueden tener hijos con deformidades. Y si no, con el tiempo no llegan a tener hijos. Los técnicos ninguno tiene hijos. Van a preguntar por qué. Si ven las reacciones, van a saber por qué. Entonces, en este caso, aquí está la ampolla, es el cabezal, y aquí es donde se generan los rayos X. Un vivo ejemplo es de que hay energía, es el famoso fenómeno físico que se va a producir ahí, llamado vapor de electrones. El vapor de electrones es un fenómeno físico por el calor, donde como es vapor, es calor, el calor genera choque entre moléculas y eso va a generar la energía, ¿ya? En este caso hemos hablado que la radiación puede ser ionizante y no ionizante, y también puede llegar a ser de tipo general o de tipo de frenado. Ahí está. Radiación general o de frenado y radiación característica. ¿Ya? Son los dos tipos de radiación que tenemos. Ahora, el comportamiento de la energía que se da en estos casos o el efecto que produce es este, donde van a migrar de una órbita a otra. Eso se llama radiación característica. Ahí girando y migran.
¿no? Hacia adentro más que hacia afuera. Y la radiación de frenado va a migrar hacia afuera. La otra migra hacia adentro, hacia el núcleo y hacia explosión. La otra va a migrar hacia afuera. Puede ser implosión y explosión. Implosión hacia adentro, explosión hacia afuera. Ambos son fenómenos físicos que van a generar energía. ¿Está bien? Son cosas básicas que han debido ver en colegio. Ahora, entre sus características son el poder de penetración. Hemos visto que el poder de penetración traspasa muchas estructuras. Ustedes que están en rote, los que van a pasar a rote, se les va a exigir para cada toma mandil. Mandil porque es una barrera y evita que traspasen los rayos X. Otro, luminiscente, ¿no? Es otra característica. Cuando hace contacto, a la vista es invisible, pero cuando hace contacto con sales, va a haber ese poder de luminiscente, que es oscura. En ese caso, es la formación de imágenes. Imágenes de qué tipo o estructuras mineralizadas. No van a poder ver la lengua, van a ver los dientes, no van a ver la mucosa, van a ver el hueso alveolar, ¿no? Entonces son sales. ¿No? El efecto fotográfico debido a la formación de una imagen. Todos han debido ver una radiografía, ¿no? Es una imagen en blanco y negro de estructuras calcificadas. Efecto biológico. El efecto biológico es la ionización, ¿no? Sabemos que a grandes dosis va a tener efectos. Puede ser efectos transitorios o efectos permanentes. En transitorios generalmente puede producir cáncer, ¿no? Tiene un gran riesgo de cáncer. Puede producir alopecia. ¿Saben lo que es la alopecia, no? La caída de cabello. Esterilidad. En todos los casos, exposiciones largas por años causa esterilidad. Celular, atrás. Ahora, ninguna interacción va a tener en relación con la densidad de la masa o de la molécula, ¿no? Va a tener variabilidad en relación a la densidad de las estructuras que va a entrar en contacto, ¿no? No hay interacción que podamos evaluar, sino se ve la absorción de los cuerpos. Una vez que tenemos la reacción que va de dentro hacia afuera, va a haber una dispersión coherente. Esa es la parte riesgosa, ¿no? Esta dispersión coherente significa que va a ser de manera divergente. Generalmente los gabinetes, laboratorios que son de rayos X, siempre se quedan para rayos X. No puede ser usado ese ambiente por otras cosas, porque sale de manera divergente, coherente, hace siempre una explosión. Entonces, arriba, por ejemplo, en el aula de radiología, siempre va a ser aula de radiología, por la impregnación que tiene de radiación. No sé, algunos, los que son más radiosensibles, van a sentir, digamos, la densidad del ambiente. Se siente, algunos son más sensibles y sienten, no es como entrar a una aula normal, como aquí. Al entrar a la aula de radiología es diferente, ¿no? Entonces, ese es un efecto de dispersión coherente, ¿ya? Entonces, ahí vemos que va a haber el 8% en una radiografía dental. Absorción fotoeléctrica. También hay una absorción donde quedan impregnadas las estructuras que van a estar expuestas. En Chernobyl es el mejor ejemplo. ¿Pueden habitar? Hasta ahora no, nadie habita, ¿no? Es una zona, inclusive lo han vuelto como todos
comerciales turísticas. Pero el turismo lo hacen en determinadas horas, porque si está más horas ahí una persona, ya comienza a causar daño. Van por horas a esa parte de Chernobyl. Entonces, van a tener diferentes efectos, ¿no? La dispersión coherente, la absorción fotoeléctrica y la dispersión de Compton, ¿no? En este caso, cuando dos electrones están en la misma órbita y chocan, lo dispersa al otro, pero llegan a estar en velocidad y en sincronía dos electrones en la misma órbita y llegan a chocar. Tiene que haber una molécula vecina con otra molécula vecina para que llegue a darse este fenómeno. A nivel de la órbita y en electrones, la naturaleza del cuerpo va a estar en relación al número atómico. A menor número, menor absorción. Lamentablemente las sales y el cuerpo humano tienen un peso atómico mayor, pues tenemos mayor capacidad de absorción. ¿Ya? Espesor. Existe una relación directa entre el espesor de la estructura atravesada por los rayos X y la absorción. Entonces, vamos a ver que las barreras van a tener un espesor específico. A mayor espesor de una estructura, mayor absorción. Y a menor espesor de una estructura habrá menor absorción. Entonces, los mandiles de rayos X, por eso son gruesos o delgados. Aquí dice, a mayor espesor, mayor absorción. A menor espesor, menor absorción. Nosotros no queremos que los mandiles absorban, queremos que reboten. Entonces son delgados. Les parece gruesos porque son pesados, por el plomo. Pero en realidad tienen 1.2, 1.5 de grosor, no tienen más. Ya de plomo. Densidad está determinada por la cantidad de calcio de su estructura. ¿Qué se ve mejor? El esmalte tiene mayor cantidad de calcio. ¿Qué se ve menos? La dentina, menor cantidad de calcio. ¿Qué no se observa? La pulpa dental, porque no tiene sales minerales. ¿Ya? Dureza. La dureza está determinada por la longitud de onda de los rayos. Los rayos duros, rayos blandos. Ahí está esta parte. Rayos duros. A mayor longitud de onda son rayos blandos. A menor longitud de onda son rayos duros. Los rayos X vendrían a ser ¿qué tipo de rayos? Duros. De una longitud de onda intermedia a corta. ¿Ya? Eso está en relación a la dureza. Otro aspecto, el poder luminiscente de los rayos X. El efecto luminiscente de los rayos X es la capacidad de inducir sobre ciertas sustancias estas que emiten luz, ¿no? El efecto luminiscente. El efecto fotográfico es la capacidad de producir ennegrecimiento de emulsiones fotográficas. Esto en relación al proceso de revelado para formar y obtener una imagen. Eso se llama el efecto fotográfico. Efecto ionizante, ya hemos visto, ¿no? La capacidad de alterar los tejidos mediante una capacidad de ionización, de eliminar o añadir electrones. Efecto biológico, esa es la parte más importante. Hoy en día ya con todos los accidentes, todos los problemas que hemos tenido, tiene sí un efecto biológico sobre el ser humano, ¿no? Y hoy en día ya inclusive han cambiado este concepto. Ya no hablan del ser humano, dicen tiene un efecto biológico sobre el ecosistema. O sea, están incluidos nosotros, los animales, el ambiente, todo lo que nos rodea, ¿no? Eso tiene un efecto biológico en relación a todo el ecosistema que tenemos, ¿no? Y es un efecto lamentablemente negativo, ¿no? Va a tener efectos perjudiciales, por eso usamos y recomendamos mucho la radioprotección. Se lleva un capítulo aparte entero de radioprotección.
6 serían todas las propiedades de los rayos X. ¿Alguna consulta por si acaso?